Pero bueno, a nivel global, el día en que vos te vas de este mundo, le dedicaste el 70% de tu vida al mundo del trabajo. En Latinoamérica, el promedio es que el 84% de la gente no está conforme con su trabajo, no es feliz en su trabajo, no está cómodo, no siquiera es que está cómodo, no es feliz, no le importa su trabajo. Es como una de las cosas que más trabajo yo y que trato de promocionar es, che, mira, todos los días, una vez por semana, una vez al año, aunque sea, sentarse, pensar cuáles son tus pobrezas y cuáles son tus riquezas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ecos de Propósito, el podcast de Fundación Ikebuntu. ¿Cómo estás, Sebas? Hola, Silvi. Hoy extremadamente contento por el invitado con el cual vamos a conversar. Ecos de Propósito es un programa que intenta proponer ideas, personas, historias que inspiran, siempre hablando y relacionado con el propósito. Y hoy nos vamos a encontrar con una persona que tiene una historia y que tiene ideas que inspiran. Así que, bueno, es un honor presentar acá a mi derecha al señor Daniel Cerezo. Hola, Dani. Hola, un placer, de verdad, para mí estar acá, un gusto enorme, así que un placer, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Al contrario. Dani, me gustaría empezar, vos tenés, infinitas charlas, sobre todo tenés una charla TED hablando de pobreza, tenés una mirada muy particular que a mí me encanta sobre la pobreza, una mirada, creo yo, integradora, esperanzadora, y me gustaría arrancar esta charla que nos compartas esa mirada tuya sobre la pobreza. Bien, al hueso. Al hueso, sí, no te avisamos. Entramos fácil. Muy bien, no me gusta. Mira, mi mirada de la pobreza tiene que ver con una experiencia. No sé si es una mirada teórica, analítica, ¿no? Es como lo único que yo puedo hablar es de la experiencia. Y desde muy chico yo me pregunté qué era ser pobre. Primero porque entendí desde muy chico que pasaba algo en mi familia. Yo vengo de una familia de pobreza, si querés. Somos 6. Mi papá fallece muy joven y eso hizo que estemos en situación de calle y entonces en mi casa no teníamos todas las necesidades cubiertas, ¿no? Ni siquiera de edilicias, vivíamos en un rancho. Y entonces desde ese lugar uno puede pensar que la pobreza tiene que ver con la falta de edilicia, la comida, la falta de un montón de cosas. Y es una pobreza. Pero después me empecé a preguntar, pero pará, en realidad, pues es un tipo de pobreza, pero yo, a pesar de ser pobre, a los 9 años descubro una fundación que yo era artista y me apasionaba ser artista y me encantaba, soñaba con ser músico y mi sueño de ser músico tenía que ver con ser algún día músico, y no de cualquier artista, sino de una cantante argentina que a mí hasta el día de hoy la sigo admirando por su lucha, por su música, por todo, que es Gladys La Bomba Tucumana, que hacía en esa época una canción que se llamaba La Pollera Amarilla, y yo soñaba con ser Gladys, y me di cuenta que eso era una riqueza. No sé cuánta gente hoy sueña, y soñar, ser un soñador, es una riqueza, ¿no? Y tener una pasión, yo descubrí mi pasión a los 9 años, me hizo sentir una persona rica. Y entonces me empecé a preguntar, pero pará, no es que soy pobre. Y dije, nada, pero pará. Y ahí me di cuenta que existen múltiples pobrezas y múltiples riquezas. La pobreza, la definición, empecé a investigar, y si vos buscás la investigación y buscás en cualquier lugar, hoy en ChatGPT, la pobreza es la falta de algo. Eso es pobre, ¿no? Es la falta o la necesidad de algo. Y a mí me faltaba en esa época lo económico, pero por ejemplo me sobraba el amor, me sobraba lo comunitario. Mi barrio era un barrio obviamente popular, yo me crié en una villa y existía un montón de riquezas, donde muchos ven pobreza, yo veía riqueza, ¿no? Lo actitudinal, la gente de salir adelante a pesar de toda su situación. Y ahí me di cuenta que la pobreza puede ser un desafío, no es una condición. Me di cuenta que la pobreza es económica, un 10%, y hay un montón de otras pobrezas. De hecho, sé y conozco gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero.
Y me di cuenta que ese tipo de pobreza no es la que te define, digamos, ¿no? Y ahí como que empecé en todo ese trabajo de, bueno, ¿qué se hace para poder trabajar las otras riquezas, ¿no? Porque claramente en mi casa nunca iba a tener riqueza económica, pero había una riqueza de que mi vieja siempre me acompañó en lo pasional, mis hermanos. Había una riqueza que me hizo sentir que sí, que la verdad muchas veces no tenía para cenar, pero que no me condicionaba eso, que había otra cosa que sí, ¿no? A mí lo que me llama la atención, ya lo hemos charlado antes y además he visto lo que has dicho y escrito en otros lados, es esta lógica de que la pobreza no es que uno es pobre, porque no es una condición de la identidad, no es la condición de uno. Uno eventualmente puede tener cierta situación de pobreza en algún ámbito, no necesariamente, como bien decís, en lo material. Vos tuviste una historia, entiendo por lo que decís, donde estabas en situación de pobreza económica, pero no de todas las otras, con lo cual esas dos miradas te traigo, ¿no? De esto de que uno no es pobre o deja de ser pobre, sino que uno está en situación y depende de la dimensión en la que uno analice, ¿no? Totalmente. Mira, una de las mayores pobrezas que hoy se repite, de hecho, en este mundo es, y hoy, la mayoría de las personas se definen. Si yo te pregunto a vos, che, ¿quién sos? ¿Qué me responderías? Sí, no te voy a responder. Yo te pregunto a vos, No ¿quién se va a sos? arriesgar, tampoco. No, sí te voy a responder. No, te voy a decir, mirá, te cuento una intimidad. Hace poco tuve una charla, me invitaron a un podcast y me preguntaron quién sos. Y cometí el error de definirme, y cuando yo lo iba diciendo me empecé a sentir mal, de definirme por lo que hacía. Esta es mi profesión, este es mi trabajo. Y la realidad es que esa no me define. Exactamente. Bueno, eso es una de las grandes pobrezas que tiene el ser humano, de definirse. Entonces la mayoría hagan una prueba, le preguntan a alguien quién sos y dicen, bueno, yo soy abogado, yo soy psicólogo, soy gerente y todo eso, que está bien, pero el día en que te echen, o el día dejaste de ser, digamos, ¿no? Una de las mayores pobrezas que hace que el ser humano realmente se sienta pobre es no saber quién es. Y que se define en base a lo que tiene, ¿no? Y en base a lo que hace. Entonces, como decís vos, yo tenía una pobreza económica, pero yo por momentos me sentía pobre solamente cuando yo cenaba literalmente agua y mi vieja me hacía... Y era el hombre más feliz de mi vida. No te digo, con esto no estoy... Hay un error muy grave que a veces me tildan de romantizar la pobreza. No, con esto no estoy diciendo que... Obviamente que cuando hay necesidades está buenísimo poder cubrirlas y demás. Lo que estoy diciendo es, che, eso es un tipo de pobreza que a mí no me define. Que a mí me define otro tipo de cosas, digamos, ¿no? A mí me define todas mis riquezas, me define también mis pobrezas. Yo soy una persona muy prejuiciosa, que es una pobreza muy grande que existe en Argentina. Soy una persona que está aprendiendo, tengo muchas otras pobrezas, obviamente en su momento la económica, pero tenía otras pobrezas más graves que lo económico, digamos, ¿no? Entonces, a mí eso fue como una de las cosas que más intento hoy transformar en el mundo, digamos, ¿no? A mí lo que me gusta de tu historia y que admiro es esta capacidad que has tenido, y déjame ponerlo en el terreno de la capacidad y no de la suerte, de, habiendo arrancado en esa situación, pudiste resolverla, una situación de escasez que convertiste en abundancia, ¿no? Y me parece que está bueno que cuentes tu proceso mental, emocional de esa transición, porque a todos los que tenemos otro tipo de pobreza nos puede por ahí ayudar a pensar cómo pasamos de la escasez a la abundancia en el aspecto en el que estemos escasos. No, es buenísima la pregunta. Mira, yo estoy convencido que no fui yo. Muy convencido, ¿viste? Muchos me dicen, no, bueno, vos fuiste, no. Yo soy lo que soy porque hubo mucha gente que me rodeó en mi vida. Mucha. Y de verdad que fue para mí aprender de mucha gente. Yo no creo que sea ni más ni menos que nadie. Sí aproveché todas las personas que me dieron una oportunidad, que me hicieron ser lo que soy. Sería egoísta pensar que yo soy algo... No, yo tuve una madre maravillosa que siempre me apoyó, mis hermanos, mirá. Hace un tiempo mi hermano sube una foto, que no podría mostrar, donde mi viejita, que es una mujer
muy trabajadora. Yo no la veía a mi mamá trabajaba todo el día. Hizo un regalo de Navidad. Yo empecé a estudiar piano a los 9 años, porque mi sueño era ser el tecladista de Gladys. Y en el barrio había una mujer que enseñaba piano gratis, una concertista de piano, que se llama Liliana Alper. Lili fue una madrina, ¿viste? Una hada madrina para mí. Y Lili, mi maestra de piano, yo no tenía, entonces habíamos dibujado en un cartón un piano para poder aprender. Y mi vieja, con extremadamente esfuerzo, me regala un tecladito así, te juro, tengo la foto, un tecladito así, que yo cuando, en la Navidad, que era el regalo para todos, los 6 hermanos. Entonces, mi hermano sube esa foto y dice, estamos todos los hermanos, y dice, el único que estaba feliz era el gordo. Yo tenía una sonrisa en mi mano, una cara de ojete, me estaban todos mis hermanos con una bronca. Y bueno, Papá Noel había traído ese regalo para todos, ¿viste? Y esa foto me hizo pensar y decir, che, mira, yo llegué porque acá mis hermanos sacrificaron regalos, mi vieja sacrificó, tuve una maestra, que Emiliana Alper, que fue esa persona que confiaba en mí, más que yo. Yo nunca en mi vida, jamás me imaginé, y ella me decía, no, vos. Y eso creo que es lo que te hace ser, ¿no? Esa capacidad de reconocer, de agradecer. Soy una persona que realmente que trato de ser muy agradecido por la vida. Por eso cualquier persona que me escribe, yo le escribo, pues yo sé, si el ser humano dimensionara lo que cada uno de nosotros puede transformar en el otro, ese llamado por teléfono, sería muy brillante lo que estaríamos viviendo, ¿no? Porque uno nunca se puede dar cuenta dónde puede ir con un mensaje, con una palabra, con un algo, porque se transforma, digamos, ¿no? Bueno, pero en algún punto, ¿no crees que vos fuiste merecedor de ese apoyo? ¿No hay algo que vos generabas por ahí aprendido de tu madre y tu familia como para ir construyendo ese entorno de gente sana y milagrosa que fue apareciendo en tu vida y que te fue? Y por otro lado, completo, ¿no crees que vos estás haciendo hoy lo mismo? Veníamos en el auto charlando de lo que nos pasó cuando nos conocimos hace 3 años, ¿no? De que de repente vos también tenés, me parece, esa vocación de apoyar y de sembrar esperanza en los demás. Sí, pero porque, te voy a repetir, digamos, uno es quien es por lo que... Yo estoy muy consciente que yo soy yo. Viste, hay una frase que es, cuando yo con el otro somos nosotros, es cuando podés transformar el mundo. De otra manera no se puede. Y sí, yo te podría decir, sí, yo que hoy sí, pero tengo esa capacidad porque uno no nace de un repollo, nace de una madre que desde el día 1 te contagia eso, digamos, ¿no? Te puede contagiar eso, te puede contagiar algo malo, y uno tiene que ser muy agradecido a eso. Yo estoy convencido de que soy lo que soy porque hubo mucha gente en el camino de mi vida que me ha transmitido y me ha enseñado y me ha compartido. Seguramente hay algo de mí, pero debe ser un 10%. El otro 90% tiene que ver con las personas que te rodearon, digamos, ¿no? Y en eso, yo creo que en eso hay que ser consciente, muy consciente. Porque si no, terminás creyéndote algo que no sos. Terminás pensando que sos lo que sos por el título, ¿no? Sí, sí. Y si estás en automático y no lo registrás, es cierto. Y ese es un mal, me parece, de época, ¿no? De perder registro de quiénes están y quiénes estuvieron y te ayudaron a ser quien sos. 100%. 100%. Y cómo, digamos, vivimos en una actualidad que desde un punto de vista, yo creo en ese, es la mejor época de la historia de la humanidad, donde hoy hay menos muerte por hambre, por enfermedad, hay menos por violencia. A pesar de lo que está pasando hoy en el mundo, hay menos, en términos estadísticos, menos gente que muere en guerras que antes. A pesar de lo cual hay enormes crisis de propósito, se consumen psicofármacos a morir, altos indicadores de suicidio, con lo cual, a pesar de que estamos en la mejor época de la historia de la humanidad, sigue habiendo pobreza de todo tipo y color, sigue habiendo necesidades insatisfechas, problemas de propósito que traducen a enfermedades o temas de sanidad mental. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Y si ves algún camino, alguna luz donde tirar para tratar de encontrar una no voy a decir una salida porque pareciera que estuviéramos entrampados, pero para mejorar la situación presente. Yo
No creo que estemos en la mejor época de la humanidad. Eso sí, Ok. no coincido por varias cosas, ¿no? Porque la pregunta entonces ahí sería, bueno, ¿qué es ser humanidad? ¿Qué es ser humanidad? Porque todo lo que me describiste, que porque estamos mejor, son cosas materiales. La humanidad es tener un espíritu libre, una conciencia sana, un alma en paz. Y eso es la peor crisis en la que estás. Lo otro que mencionaste, que tiene que ver más con lo cuantitativo, más con datos, que obviamente son datos reales y datos que pareciera ser que te hace ser una humanidad evolutiva, no es real, digamos, ¿no? Porque eso solamente vino de la mano de un mundo del consumo. Bueno, hay un montón de cosas que te hicieron creer que el ser humano, fíjate, el ser humano, la humanidad, el ser humano, se está concentrado primero en el ser. Y eso es lo que hoy está más en crisis, ¿no? Tenemos la mayor enfermedad que creció en los últimos 20 años es el estrés, es la depresión, ¿no? Como todo lo que te hace ser humano distinto es lo que hoy está en riesgo. Todo lo otro, te vuelvo a repetir. Bueno, el hambre se eliminó, pero porque hay más empresas. Pero con esto no estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? Una humanidad que se empieza a olvidar de ser humano y se piensa que ser humano es estar conectados y ver cuántos likes tenés, que es una cagada, digamos, ¿no? Es la era de la conectividad, es cuando más desconectamos estamos. Entonces, yo creo que hay una crisis evolutiva porque se piensa que la evolución va acompañada de algo que no es la base del ser humano, que es con su ser, digamos, ¿no? La evolución está acompañada de la tecnología. En ese sentido, yo soy así todo, soy una persona que tiene mucha esperanza de que siempre que hubo crisis hubo oportunidades, ¿no? Y siempre que hubo crisis, un pico de crisis, aparece algo nuevo. Así como te digo esto, estoy muy, muy esperanzado porque empiezo a ver una nueva conciencia en el sector empresario, una nueva conciencia en el comportamiento político, que hay cosas que aceptar y cosas que no. Empiezo a ver gente mucho más consciente en un despertar que yo hasta ahora no lo veía, digamos, ¿no? Pero estamos lejos de ser la mejor época de la humanidad, digamos, porque esos números que me diste son números que no hacen al ser humano, digamos, ¿no? Es como, te voy a repetir, me parece una locura hoy que en la era de la tecnología es la era de la mayor desconexión que existe. Hay una crisis muy fuerte a nivel mundial de los jóvenes, de los niños que están conectados. El promedio de un niño con acceso a la tecnología es a los 2 años, que es una locura, es una locura, es una locura. Bueno, eso creo que es una crisis porque te deshumaniza, digamos, ¿no? En cierta parte, digamos, ¿no? Y no porque tengas menos hambre, no porque tengas datos, que eso no te hace ser que la humanidad está bien. Si querés, estamos en un mejor momento a nivel técnico, pero no a nivel humano, ¿no? Ahora, sobre eso, vos estás muy, muy metido actualmente, ¿no? Digamos, estás brindando justamente consultorías, charlas, digamos, antes fue, o en principio fue la pobreza, y ahora el gran tema es esa felicidad, ¿no? Vos en tu página tenés un porcentaje muy alto de personas que no son felices en su ámbito de trabajo, por ejemplo. Sí, total. Sí, hay datos difíciles, Tremendo. ¿no? Hay un dato muy curioso, mira, a promedio mundial, el 70% de nuestra vida se dedicamos al mundo del trabajo. El día en que vos cerrás los ojos y no estés más, el 70% de tu vida se le dedicaste al mundo del trabajo. Y haciendo cuentas, es real, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día trae 24 horas, de las cuales promedio, dormí 7, 8, mira, no, duermo 6, no, promedio estamos hablando, ¿no? A nivel mundial. De esas 6, 7 horas, 8 horas promedio que dormís, te quedan 16, ¿no? Si el día tiene 24 horas. De esas 16, entre 8, 10 y /12 horas se le dedicas al mundo del trabajo. O sea que te quedan 4 horas de ocio. Y vos me dirás, ¿pero por qué? Si en realidad son 8. No, la gente no labura 8, labura 9 y hasta que llegue a su casa se calcula 1 hora. O sea que el promedio general vos laburás Menos 10 ahora horas. con la virtualidad. Menos ahora, ¿no? Como todo un tema, pero no me voy a meter en detalles porque si no... Pero bueno, a nivel global, el día en que vos te vas de este mundo, le dedicaste el 70% de tu vida al mundo del trabajo. En Latinoamérica, el promedio es que el 84% de la gente no está conforme con su trabajo, no es feliz en su trabajo, no está cómodo, no siquiera es que está cómodo, no es feliz, no le importa su trabajo. Es como algo que lo tiene como algo totalmente negado, no está ni siquiera conforme con su trabajo.
Y ahora, ese porcentaje altísimo, si yo el 70% le digo y el 84% me dice que no está, imagínate, Sí. por eso el grado tan alto de Crisis. depresión, de crisis y demás. Entonces, ahí donde vuelvo al anterior, empiezo a ver algo de esperanza porque las nuevas camadas empresarias, los nuevos jóvenes empresarios, los nuevos emprendedores, por eso hay tanto emprendimiento dando vuelta, porque ya el joven dejó de querer trabajar inclusive en una relación de dependencia, empezaron a darse cuenta que el bienestar en las empresas y que la felicidad, si realmente quieren hacer que el trabajo vuelva a ser un ámbito sociable, un ámbito que la gente tenga ganas de ir, hay que sí o sí trabajar con el bienestar y la felicidad. Y esto es real, digamos, ¿no? Está comprobado que una empresa que deja de llamarse, mirá cómo cambió, fue evolucionando, ¿no? El área se llamaba recursos humanos, donde los humanos eran un recurso, que es algo totalmente patético. Yo fui el primer gerente de felicidad en Argentina. Sí, sobre eso estaría bueno que nos cuentes un poquitito esa génesis. Y eso nació hace varios años atrás, 2010, con esta idea de, che, mirá, mientras vos más trabajás el bienestar y la felicidad del colaborador, el colaborador va a estar mucho más agradecido, esto que te decía anteriormente, ¿no? A ese lugar donde no solamente se lo vea como un recurso, sino se lo vea como una persona que tiene necesidades, que tiene proyectos, y eso empieza a mejorar la producción, a mejorar el nivel de ausentismo, a mejorar las condiciones, a bajar la rotación, y ahí empieza como a hacer la rueda y ahí empieza como a ver este mundo hoy de bienestar y felicidad en las organizaciones, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos para que las organizaciones promuevan esto? Cuando hablo de organizaciones, no hablo solamente de las empresas, porque sabemos que las empresas del mundo laboral están en crisis, pero la segunda organización que más crisis está en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, y vamos a hablar de la Argentina, es el sistema educativo. Sabemos muy bien que de cada 10 pibes que terminan la secundaria, cada 10 pibes que se inscriben a la secundaria, terminan 4/2. Esto son estadísticas oficiales. Son números, ¿no?, duros, sí. Entonces vos decís, ¿por qué el pibe deja la escuela? La pregunta es, che, ¿vos conocés a algún chico o un niño que sea feliz yendo a la escuela? Imagínate si eso cambiaría. Imagínate si la escuela, en vez de promover solamente... es que cuando yo hablo de esto empiezan a decir, bueno, imagínate si una escuela en vez de promover solamente a Borges y matemáticas, empieza a promover felicidad, bienestar, empiece a decir, che, a promocionar los valores, ¿no? Y hay una organización que trabaja los valores, que tiene una charla impresionante. ¿Cambiaría el sistema educativo? Sí, faltan las materias indispensables para la vida, eso ya está bastante hablado, pero bueno, no está implementado. Porque de vuelta, se fabricaron escuelas del siglo XIX, se formaron maestros del siglo XX, tenés alumnos del siglo XXI. Bueno, eso empieza a haber un quiebre, una crisis, y por eso todo lo que nosotros trabajamos, que es bienestar y felicidad en las organizaciones, ¿no? No estamos hablando de vuelta solo en la empresa. Yo trabajo en empresas, en barrios, en cárceles, en escuelas, en todo, promoviendo este movimiento que tiene que ver con el bienestar. ¿Y cuáles son los pilares de lo que vos promovés? Digo, ¿en dónde te apoyás para decir, mira, el cambio, el quiebre estaría acá? Mira, uno de los pilares fundamentales que nosotros hacemos, que creemos, vamos a arrancar como, es muy largo, pero te cuento lo que hacemos en el sector social. Pues yo trabajo tanto en el sector social como en el sector privado. En el sector social lo primero que hago es, la fórmula que nosotros tenemos es cómo creemos que una de las herramientas para erradicar la pobreza es que esa persona que es víctima se sienta protagonista de su proyecto de vida. Entonces, dejar de hablar de beneficiarios y hablar de participantes, y cómo esa persona se siente que, no, y eso a mí me marcó. De vuelta, yo no tengo ningún estudio en Harvard, lo único que tengo es experiencia, y lo cuento porque a mí, yo empecé a estudiar piano a los 9, y soñaba con ser, y a los 14, después de tomar 5 años clase gratis de piano, yo era feliz. Era mi mejor momento en la vida. Mi maestra de piano me dijo, bueno, Dani, ahora, a partir de este año, yo tenía 14, nunca me voy a olvidar, nunca. Me dice, bueno, Dani, es hora de que vos ahora empieces a pagar tu clase de piano. Y yo sentía como una desilusión. Yo creía que se me venía el mundo abajo. Yo no tenía... Yo cenaba agua. En realidad leche, nosotros con mi vieja hacía
leche con, nosotros decíamos mate de leche, que era el mate cocido con leche hierbado se le dice, y nos mandaba a dormir. Y yo le dije, usted está loca, usted me saca mi clase de piano, no puedo. No, me dice, no. Mira, Dani, para dar, no hace falta que tengas nada en los bolsillos, lo único que hace falta es que tengas ganas de dar. Y ese dar va a ser tu forma de pagar. Y yo, ¿qué puedo dar yo? Si yo vivo en un barrio, no tenía luz. Mi casa era una casa... Cada vez que llovía se nos cortaba la luz, pues estábamos colgados de la luz. Y yo le decía, profe, yo no puedo dar nada. Y ella me dice, mira, Daniel, tu forma de dar va a ser... Tu forma de pagar y de dar va a ser dando clases a los alumnos más chicos del Centro Cultural Comunitario. Esa va a ser tu forma de pagar tu clase de piano. Y ahí dije, wow, boludo. Yo, profe, ¿usted está seguro? Sí. Esa va a ser tu forma de dar y de pagar. Y eso, pasar de ser el pibe que se juntaba en la esquina a el profesor del barrio y a sentir que yo era alguien que ya dejaba de ser el pibe villero, yo dejaba de ser yo era el profesor del barrio. Y eso fue una de mis mayores riquezas en mi vida. Y yo no lo descubrí, eso me lo descubrió mi profe, ¿no? Abrió esa compuerta en vos y salió... Y ahí me di cuenta que realmente esto de ser beneficiario, a ser yo el protagonista, me transformó para siempre. Ya dejé de ser el pibe pobre que iba a tomar una clase de piano. No, era el pibe pobre, pero también era el pibe rico que le daba clase a más de 100 alumnos. Yo digo de 100 alumnos en todo mi barrio. Iba al barrio, me metía a dar clases jueves, viernes, sábado, daba clases los lunes, tenía alumnos. Y fue una cosa de decir, bueno, yo me acuerdo, fue tanta la transformación en mí, que mi viejita, yo en mi primera clase que fui era invierno, nunca me voy a olvidar, y me hice pasar, ¿viste? Me hice, ¿viste? Los profesores que tenían, yo tengo 40 años, estoy hablando hace mucho atrás, y mi vieja me hizo esos parches que usaban los profesores antes, ¿viste? Lo que tenían, esas cosas de cuero Sí. acá, que me hice coser, una cosa... Te disfrazaste de profe. Me disfracé de profe, después hice cualquiera, pero de verdad que fue para mí un antes y un después, Ahora, eso que contás, ¿no sentís que es algo, eso sí te identifica? ¿Eso es algo, una enseñanza como muy profunda que guió un montón de cosas de las que has hecho y que has contado? Sí, tal cual, son uno de mis valores, 100%, pero se construye con otros. Eso es lo increíble, ¿no? Porque otro de los peligros que tenemos en este mundo es el yo, ¿viste? Yo soy bueno, yo soy Borreiki, yo soy el que viene. Y está bueno, pues está bueno, obviamente, transformarse uno para poder transformar, pero está bueno salir del pupo, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, esto es un pensamiento mío, ¿no? A mí, yo entendí que el yo con el otro se transforma en un nosotros, y ahí me quedo en ese nosotros, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me sirvió, digamos. Si no, te comes un personaje y te crees que sos bueno, y no, yo soy una persona normal, común y corriente, que tuvo muchas oportunidades y que hoy brindo oportunidades, pero también brindo oportunidades porque voy al Chaco y a una organización que me abre las puertas, porque me escribe un loco y no, nada de lo que hago, creo que lo hago por ser una persona brillante, ¿no? Te vuelvo un pasito atrás. A ver qué te parece esta idea. ¿No te parece que debería haber una materia en el colegio, lo hemos hablado acá otras veces, una materia fija de todos los años que se llame felicidad? ¿No debería el colegio, vos hablabas de educación, prepararte para la vida, y si lo que la gente más valora en su vida es ser feliz? No, ¿te parece que no? No. Expláyese. La maestra tiene que ser feliz. Porque vos lo que estás ahí es... Yo lo que te diría es, mira, lo que tiene que haber es que esa maestra vuelva a su vocación, su pasión, que realmente... Porque es como que vos me digas que mi maestra de piano me enseñó felicidad. No, mi maestra era tan... Mi maestra ni siquiera me enseñó a tocar el piano. Mi maestra me transmitió la pasión por la música. Yo aprendí eso de mi maestra.
Y si tengo que incorporar una materia, es como ¿viste? No, esto es difícil que haya una materia. Siempre digo lo mismo, en las empresas, ¿es importante que haya un gerente de felicidad? No. La verdad que no. El gerente de operaciones tiene que ser feliz. Y eso se contagia. Tiene que haber un administrador, si quiere, pero no hace falta que haya un gerente de felicidad. Sería ridículo. Ahora, la cultura hace a la felicidad, no hace una materia a la felicidad. no, estoy de acuerdo, pero si un poco la hipótesis que yo traigo es, si para todas las personas ser feliz está en el top 3 de las aspiraciones de la vida, para todos, en el 1, el 2 o el 3 de las aspiraciones, y nadie nos explicó nunca, y menos en el colegio, qué es la felicidad, que la felicidad no se adquiere y está recontraprobado ni con la plata, ni con el reconocimiento, ni con el poder, sino que está en otro lado, que existen las emociones que son las que conforman la felicidad y que las emociones tienen una forma de alcanzarse y de gestionarse y de procesarse, y nadie nos enseñó nada de eso, y te enseñan porque el colegio está preparado para eso, la escuela, para ir a trabajar a una fábrica o para ir al ejército, pero no te preparan para el mundo adulto de hoy. Entonces, desde esa lógica, a mí me parece, ¿no? Perdón que te contradiga, pero por ahí no alcanza con el ejemplo, sino que por ahí un poco más de explicación, de vivencia, de experiencia, para que el chico que salga del colegio se vaya al mundo adulto entendiendo por dónde va la cosa. Y no preparado para recitar de memoria cuando San Martín cruzó los Andes o el cuento de Borges. No, mira, es que se vive la felicidad, se contagia. Es como que yo te diga, la mejor forma de aprender matemáticas, ¿cómo aprendiste las tablas vos? Sí, de memoria, tenía De jalones memoria. en aquel momento. De memoria, exactamente. Es como que yo te digo, bueno, ¿sabes qué? A partir de ahora vas a aprender la tabla. Vamos a enseñar la tabla. Yo soy maestro. Momento. Pero lo vamos a enseñar de una forma que produzca bienestar y felicidad. Entonces van a juntar entre 4, van a pensar algo, me van a tratar una idea. Eso es bienestar y felicidad. Porque si no tenés que, aparte, construir algo y me seguís enseñando matemática del mismo lugar de mierda en la que me seguís enseñando. Y bueno, en la hora de felicidad vamos a ser felices. No existe eso. No, está claro. ¿Me entiendes? Diciendo, si vos... No es que mi maestra cuando me enseñaba... lo primero que me enseñó mi maestra fue tocar Gradión Tucumana, pues ya me dice y me enamoré. Pero después me enseñó a tocar a Dino Nino, Bartrox, bajo, toqué Bach, toqué Debussy, Mozart, y me enseñaba con la misma felicidad con la que... Y yo toqué con la misma felicidad con la que tocaba Bach y con la que tocaba Leila Bombotúa o un tema de los charros. Pero no es que, bueno, cuando toco solamente cumbia vamos a ser felices. No. Ahí está el error. Pensar que porque hay una materia, no. Es algo que tiene que estar en el ADN, en lo que vos decís. Enseñe matemática, Borges o lo que quieras enseñar. Ese es el tema. Si yo te enseño una forma que no motiva, que no te inspira, una forma donde yo te estoy evaluando. Ahora, si yo te enseño de una forma feliz, de bienestar, un proceso, ¿no? Un cuadro es de otra forma. Entonces habría que ver cómo... Yo no soy el adecuado para hablar de esto, no estoy en el sistema educativo y no quiero... Seguramente algunos docentes que me escucharán, no estoy hablando en contra de nadie, lo que estoy diciendo es, bueno, hay que poder brindarles más herramientas a los educadores para que cada uno... Pero no solamente a los educadores, Acá está el problema. Porque la educación no es solamente en ese bloque y en esas 5 horas que tiene esa docente, qué sé yo. La educación también viene de la casa. La casa es la primer escuela. Entonces, ahí habría que reformular todo. Cuando digo todo, es, mira, los chicos van a empezar las clases en mayo. ¿En mayo? ¿Pero por qué? Sí, porque en febrero, marzo y abril vamos a trabajar con los papás en toda una formación donde... Y ahí se reformula todo, digamos, ¿no? Porque si yo te enseño a vos valores y te educo y te enseño la tabla comportable y llegas a tu casa y tenés tu padre que te dicen, ¿qué aprendiste hoy? No, fue a cantar, sos un pelotudo. Bueno, no funciona absolutamente nada. Ahí está el primer tema. El primer es, mira, acá los primeros responsables es esa familia. Hay que reconstruir la familia y el sistema educativo tiene que salir solamente
de que la escuela es un bloque, ¿viste? La escuela tiene que poder trabajar con los padres, trabajar con el centro cultural comunitario, trabajar con los... hacer esa escuela que sea un lugar de bienestar y de felicidad. Y no solamente un lugar de examen, digamos, ¿no? Y eso me da pie a volver a la empresa, porque ese niño que llega a su casa y que se encuentra con los padres y que si no hay felicidad en la casa o si no hay bienestar, difícil que el chico lo mame. ¿Cuáles son los drivers para que haya ese bienestar en la empresa en base a la experiencia, a lo que vos haces hoy? ¿Qué es lo que fuiste descubriendo? ¿Dónde están los caminos para trabajarlo? El primer camino que yo descubrí fue que llevar todo esto al sector empresarial funciona espectacularmente bien. A mí me pasa algo muy loco. Yo venía de trabajar en barrios, en cárceles, y me escucha el CEO de una empresa y me dice, esto es brillante, porque fue así la charla. Me dice, mira, Dani, yo quiero que vengas a laburar conmigo. Yo le dije, vos estás loco, yo no voy a laburar con Garca. No, me dice, vos tenés un prejuicio. Y ahí me di cuenta que sí, que era una persona muy pobre, porque tenía mucho prejuicio. Inclusive ya tenía cena en mi casa, pero no había superado la pobreza del prejuicio. Y dije, sí, tenés razón, ¿qué querés que haga? Me dice, mira, que yo creo que lo que vos haces en tu barrio lo hagas en mi barrio. Y yo pensé, boludo, ¿qué querés? ¿Me mudo a Palermo? No. Para mí mi barrio es mi empresa. Y para mí mis vecinos son mis empleados. Y a mí me gustaría que lo que vos haces en tu barrio, todo este trabajo, vengas y lo hagas en mi empresa. Contá brevemente qué hacías en tu barrio para que te hagan esta propuesta. No, bueno, en ese ¿Qué momento... estabas haciendo en ese entonces? Bueno, en ese momento yo en ese momento yo ya tenía 17 años, 18. Mentira. Cuando lo conozco al CEO tenía 25, 26. Pero desde los 17, 18 coordinaba espacios comunitarios donde yo mejoraba o hacía proyectos que mejoraban la calidad de las personas. Entonces tenía todo un trabajo donde las personas redescubrían, se empoderaban, hacíamos un trabajo muy profundo donde cada uno erradicara esto que te decía de ser protagonista en su proyecto de vida. Teníamos un programa muy bueno de liderazgo comunitario, de transformación social. Hacíamos todo un trabajo donde mejorábamos la calidad de las personas, empoderándolas, descubriendo sus talentos, ¿no? Haciendo todo un trabajo. Perdón, eso en la Cava, ahí en donde... Eso lo hacíamos en la Cava, en San Fernando, en Boulogne, en el Bajo Boulogne, en la 31, en la 1114, en Fuerte Apache. Trabajé en varios barrios y veníamos haciendo, y también en esa época yo ya trabajaba en cárceles también. Y bueno, y hacía todo este programa, ¿no? Donde las personas buscaban su proyecto de vida, se empoderaban, salían de esa situación de víctima y de vulnerabilidad y se sentían protagonistas. El tipo me escucha y me dice, venía a hacer eso en mi barrio. Y le digo, pero ¿cómo? Yo creo que se hace gente de recursos humanos. Y yo le dije, pero yo no sé ni liquidar sueldo. Me dice, no importa. Vos lo que sabés hacer es que es escuchar a la gente, trabajar con la gente, que la gente tenga un proyecto de vida, lo que yo quiero que hagas con mi gente. Y ahí me voy a trabajar a la empresa, donde había operarios y qué sé yo, y ahí me di cuenta que esa fábrica, que esos operarios, la Alpargata, se llamaba PAES, la empresa que hacía Alpargata, la Alpargata es un producto muy artesanal. Y bueno, habían costureras, armadores, había todo lo que tenía que... y ahí entendí lo que él decía del barrio, y empecé a llevar a la empresa estos proyectos que yo hacía en los barrios, que era empezar a conocer a la gente. Entonces lo primero que hice fue, me acuerdo perfecto, hacer una entrevista con uno por uno, unos colaboradores, uno a uno, desde el gerente, desde el CEO, que era él, hasta el pibe que venía a ayudarnos con la limpieza. Y muchos me decían, es la primera vez que nos escuchan, qué bueno, qué sé yo, y ahí me di cuenta que la primera cosa que cambió fue, mira, para mí el área de recursos humanos es patética, yo no quiero llamar recursos, los humanos no son recursos, los humanos son humanos, entonces llamamos humanidades al área de recursos humanos, lo llamamos humanidades. La segunda cosa que me di cuenta es que la mayoría de las empresas hacen diagnóstico, que encuesta de clima, qué sé yo, y yo lo que hice fue preguntarle a uno por uno, che, ¿qué tenés pendiente en tu vida? Y los pibes se quedaron pensando, mirá, y me di cuenta que el 68% tenía pendiente de terminar la secundaria.
Entonces armamos un programa para terminar la secundaria, me di cuenta que... Y empezamos a trabajar esto, ¿no? De empezar a fortalecer ese diálogo profundo entre los colaboradores de la compañía y el área de humanidades, ¿no? Y eso empezó a crear vínculos, empezó a trabajar mucho. Empecé yo a descubrir las riquezas que había en la empresa y que no tenía que ver con solamente hacer un buen producto, sino tenía que ver con la calidad humana que existía en esa empresa. Y uno de los programas que más impactó, la comunidad textil, el rubro textil es un rubro muy clandestino. La verdad que él quería tener todo en blanco, hicimos un laburo espectacular, pero después hay paraguayos, bolivianos, peruanos, había una mezcla muy rica. ¿Sí? Cultural, claro. Cultural. Y un día entré al comedor de los muchachos, estaban comiendo sopa paraguaya. Y le digo, che, qué rico esto, bro. Sí, él le prepara sopa paraguaya. Otro día fui y estaban comiendo ceviche. Los peruanos son buenísimos. Y ahí dije, che, ¿por qué no hacemos un día, los viernes, el último viernes de cada mes, una comida, un plato de comida regional? ¿En serio? Profe, me decían a mí, sí, dale, en serio. Y bueno, armamos un comedor grande para todos. Yo cuando entré había tres. Una de las estrategias fue que todos comamos juntos y eso. Y un viernes había comida, el primer viernes nunca me voy a olvidar, comida boliviana, el otro viernes. Y sentirte orgulloso de que en el lugar en el que estás trabajando, llevar tu cultura, tu comida, qué sé yo. Después le tocó al CEO. Che, ¿y vos qué vas a comer? Asado. No, ¿sabés lo que trajo el hijo de puta? Trajo sushi para todos. Mirá. Les pagó sushi a todos. Y justo llegó el sindicato ese día. Nunca me voy a olvidar, el viernes, el último viernes del mes. Y entró y vio a los muchachos comiendo sushi. Y me dijo el pibe, nunca en mis 40 años sindicalista jamás me imaginé ver que los muchachos iban a estar comiendo sushi. Fue una anécdota muy, muy linda. Cuando me fui, vino el sindicato a agradecer, me dio una placa muy... Pero fueron esas cosas que suceden, digamos, ¿no? Cuando uno trasciende la formalidad, ¿no? Trasciende de que el empleado es operario del sector 5, el pegado, vos quién sos, él es el... No, él es Jonathan, tiene 3 hijos, él es Mauro, ella se llama Selva. Bueno, ese fue una cosa muy importante de poder trabajar, lo que era el trabajo que hacemos en la comunidad, ¿no? Y ahora, vos decías antes, y yo coincido, de que esa idea está permeando en las empresas, en las organizaciones. Está probado lo que decías vos, que incrementa la productividad, reduce el ausentismo, reduce la rotación, ¿no? Que cuando una persona encuentra plenitud en su trabajo, a la empresa la hace más plena, ¿no? En su conjunto. Sí, 100%. Es así. La empresa, mira, hay una frase que me encanta, que dice, el 100% de los accionistas de una empresa son personas. El 100% de los clientes de una empresa son personas. El 100% de los que trabajan en una empresa son personas. Lo que no entienden las personas no entienden el negocio. Porque es así. O sea, la empresa no es un ente. No, está compuesto por personas. Entonces, realmente esto ha calado mucho en los últimos años, sobre todo en las nuevas generaciones, donde el mundo del trabajo no pasó a ser lo esencial, ¿no? Antes se creía que el trabajo era lo esencial para uno. Bueno, hoy ya no, digamos, hoy pasó a ser algo meramente secundario, inclusive hasta terciario, te diría, ¿no? Como empieza a haber una escala de valorización sobre el trabajo muy distinta a hace 20 años atrás. Ahora, también el trabajo es un lugar en donde uno puede honrar los talentos recibidos, donde puede poner en valor lo que aprendió y ponerlo también a disposición de los demás, donde puede realizarse como persona, ¿no? Sí, el trabajo es un medio para todo eso, digamos, ¿no? Pero sí coincido, el trabajo es un medio necesario, pero bueno, hoy no es algo fundamental en las nuevas generaciones, no es algo que como antes, que era, ya, bueno, sí, no trabajo. Bueno, durante muchos años hubo un mito esto de que el trabajo dignifica, entonces también eso se perdió, digamos, o sea, no es real eso, digamos, no, eso... Ese mito que se creó, yo creo, conformado de una muy mala manera, que bueno, durante muchos años se dijo el trabajo dignifica, el trabajo dignifica. Una mentira, el trabajo para mí no dignifica. Entonces ahí es cuando empezás a tener, porque antes inclusive como se sentía que el trabajo dignificaba, entonces yo permitía ciertas cosas que hoy ya no se permiten, digamos, ¿no? En Ikibuntu, en la fundación, viste que debe el nombre al Ikigai japonés y al Ubuntu sudafricano. El Ubuntu tiene mucho que ver con lo que decías vos de soy porque somos, y el Ikigai parte de la premisa de que existe
un trabajo que no solo te da de comer, sino que además te da plenitud porque honra tus talentos y además tiene que ver con lo que te gusta hacer. Esta idea de que podés tener un trabajo que te dé plenitud, tal que el trabajo no sea solamente tu medio de vida, sino tu forma de realizarte como persona. Así que en eso me permito disentir con mi querido Dani. ¿De que el trabajo no dignifica? No, de que el trabajo puede ser una enorme fuente de plenitud. No, Sí, puede ser que haya gente que sea secundario o terciario, pero por ahí para gente es un lugar, no sé, yo te veo a vos o yo, donde el trabajo me hace ir a dormir muy en paz, muy tranquilo, muy completo. No, lo que pasa es que ahí entramos en una discusión sobre qué es el trabajo. Bueno, vamos Entonces, vos podés discutir mucho tiempo sobre qué es el trabajo y en realidad a vos lo que, por lo menos lo que yo entiendo es la plenitud es poder ser una persona que tenga sus valores, que a mí me parece que es la plenitud. Y si lo hago a través del trabajo o si lo hago a través de algo que realmente no esté vinculado al trabajo, sino que tiene que ver con mi plenitud y mi bienestar, no sé si el trabajo... Claro, puede es lo ser que el te trabajo garantiza. o puede no ser el trabajo. No sé, a mí me genera mucha plenitud y conciencia en mi vida tocar el piano todos los días, por lo menos una hora, y no es un trabajo, es un hobby, digamos, ¿no? Y a otro le puede dar plenitud correr, y tiene un trabajo de mierda, pero por lo menos corre, y bueno, digo, ahí no coincido, depende de lo que vos veas, qué es un trabajo. Yo te pregunto a vos, bueno, o esto, ¿no? El trabajo dignifica, vuelvo a este tema, para muchas personas el trabajo dignifica, yo no creo que el trabajo dignifique. Yo no estoy a favor de eso y es algo que choca bastante en la cultura, que nos hicieron creer que, bueno, el trabajo dignifica. No, el trabajo no dignifica porque la dignidad es intrínseca, es mía y no me la da lo que hago, me la da si yo tengo un trabajo donde me tratan para la mierda, me humillan, me discriminan, que yo no soy una persona digna. Y vos podés ser el CEO y tener accionista que esté tanto el tiempo humillando y no te sentís digno, o puedes ser una persona que justamente te sentís la más digna. La dignidad te la da el vínculo humano, no te la da el trabajo. Entonces ahí empezamos a pensar, yo no soy pleno porque tengo trabajo, yo soy pleno porque soy una persona que trato de ser honesta, porque tengo valores, pero no porque tenga trabajo. No, en eso estoy de acuerdo. Pero si ese trabajo tiene que ver con lo que te gusta hacer, con lo que sabes hacer y te da disfrute y te da placer, tanto mejor. Sí, bueno, pero por eso puede serlo, pero no. Entonces ahí el Ikigai se te cae a pedazos, digamos. No, yo no creo que... Conozco bastante la metodología del Ikigai. No creo que el trabajo tenga que ver con el Ikigai, tiene que ver más con una manera y una forma de vivir, digamos. Pero puede ser a través del trabajo o puede ser a través de lo que vos quieras, digamos, ¿no? Pero bueno... No. Y a esta altura de la vida, con tanto hecho, porque tu vida es muy cíclica, es como que terminaste un capítulo y ya empezaba otro y cada vez subía más la vara y tal. ¿Cuál dirías que es tu propósito? Aunque obviamente puede seguir cambiando, puede seguir evolucionando desde ya. Mira, a mí mi propósito, que lo vengo trabajando y posta, que trabajé en el Ikigai justo hace 15 días, estoy en un grupo donde trabajamos y leímos el libro de Ikigai. Mi propósito tiene que ver con crear bienestar y mejorar la calidad de las personas. Eso es un poco lo que me encanta hacer, lo que hago, y lo trato de hacer en mi trabajo, lo trato de hacer cuando llego a mi casa y veo las cosas y que yo tengo 2 hijos maravillosos y una mujer brillante, que pobre no, porque mi hijo no, ningún pobre, pero que tiene todo un tema. Yo estoy casi nunca en mi casa y cuando llego a mi casa trato de mejorar la calidad de vida, ayudando con los quehaceres, poniéndome a lavar, a cocinar, lo que sea necesario, digamos, ¿no? Y eso para mí es una forma de vivir, digamos, ¿no? De mejorar la calidad de vida de las personas y brindar oportunidades en lo que más pueda. Ese es como mi propósito que descubrí haciendo un trabajo interesante, que a veces puede ser en el ámbito laboral y a veces puede ser solamente en el ámbito social o en el ámbito familiar o en el ámbito, si querés, privado, lo que sea, digamos, ¿no? Dani, te hago 2 preguntas de índole más personal. Recién dijiste que seguís tocando el piano. Sí. Arrancaste con la bomba tucumana a tus 8 años y seguís tocando. Sí. Y después también sé que lees un montón. Contame de eso, de la lectura y del piano. No, el piano me quedó como un hobby. Yo tocaba bien, teníamos incluso una banda de tango y a los... Te fuiste de la bomba tucumana al tango. Fui fanático. Soy como 3 ídolos en mi vida. Gladys,
Mercedes y Piazzolla. Soy muy piazzolesco, de hecho toco todo Piazzolla, hoy todo Piazzolla. Y teníamos una banda de tango fusión donde tocábamos Piazzolla muy, muy copado. A los 22, esa banda de tango que se llamaba Bajo Suburbio, toqué de los 14 hasta los 20, teníamos 9 años tocando. Y después me recibo como psicólogo social, después hago un posgrado en educación, después hago un posgrado en recursos humanos, después hago un posgrado en politología y después hago un posgrado y como que se me inclinó más la cabeza a esto que hago, más a un emprendedor, y me quedó como la música como un hobby, digamos, ¿no? Entonces sí, hoy sigo, pero ya es un hobby para mí. Solo para vos, tocás en tu casa. Solo para mí, en casa, tranca. Pero toco bastante, leo, viste, escucho alguna música y leo y me gusta eso, un poco, mi cable a tierra. Y después me gusta leer, sí, me gusta mucho leer cosas de cualquier índole, me gusta mucho ver películas con sentido, ¿no? Con un sentido, y si son verídicas mejor, me encanta. Leo muchos diarios, me gusta estar bastante informado, así que leo de lo que te puedas imaginar, desde una novela hasta, no sé, lo que se te imagina, Homo sapiens, ahora estoy con una cosa muy interesante, yo ya había leído a Daniel Goleman, y ahora sacó un libro llamado La inteligencia emocional de las empresas y me gustó mucho. Y ahora uno que se llama Equilibrio, no sé si lo leíste. No, muy bueno, muy interesante. Bueno, agenden estos tips. Sí, así que estoy en eso, como variado, bastante. Tenés tu cámara, que es aquella. ¿Qué te gustaría, ya que bueno, vivís emitiendo mensajes de la felicidad, de cómo transformar la vida, qué te gustaría decirle a nuestra audiencia? Allá. Qué difícil, ¿eh? No me imagino. ¿Viste? Esto fue desafiante de ambos lados. No, yo te doy pie. Fuiste gerente de felicidad, hablas mucho de felicidad, es algo que en este espacio hablamos un montón. Por ahí, ¿dónde encontrás vos felicidad? A lo mejor tu experiencia para ver si sirve de disparador o inspiración para otros. Sí, yo creo que estoy convencido de que la felicidad tiene que ver con una decisión. Cada uno es libre de decidir, pase lo que te pase en la vida, de ser feliz, digamos, ¿no? Y que la felicidad, en mi caso, y es lo que trato de promover, con esa decisión es lo que te puede cambiar cualquier situación en la vida, digamos. Hay un montón de cosas que yo aprendí que tiene que ver con todo en la vida pasa por algo y está bueno. A veces es doloroso, a veces es muy festivo, a veces es alegre, pero todo pasa en la vida por algo. Estoy convencido que no estamos solos, que cuando somos más y cuando uno en la vida nunca puede dejar de soñar, pero cuando ese sueño se transforma en un sueño colectivo, se hace realidad y eso es interesante. Y que una de las cosas que más trabajo yo y que trato de promocionar es, mira, todos los días, una vez por semana, una vez al año, aunque sea, sentarse y pensar cuáles son tus pobrezas y cuáles son tus riquezas, ¿no? Y que eso hace que cada vez seas un poco más feliz. Todos somos pobres porque todos necesitamos algo y todo el mundo es rico porque todo el mundo tiene algo para dar. Entonces, saberlo está buenísimo, ¿no? Muy buena conclusión. Sebas. Bueno, terminamos este episodio. Un lujo la charla con Dani, inspiradora, tanto su historia como su forma de pensar y él mismo como persona. Así que, bueno, nada más para decir, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Chau, chau.